Bienvenido a nuestra clase en vivo número 1 de Ciencias de los Materiales. Hoy estaremos tratando el tema correspondiente a la estructura de los materiales. Nuestra clase en vivo número 1 para el día martes 5 de mayo, donde estaremos hablando de la estructura de los materiales. ¿Qué se entiende por ciencias de los materiales? Es las ciencias de los materiales. ¿Qué corresponde? ¿A qué se dedica? ¿En qué consiste? Así que no es más que un campo multidisciplinario que estudia la relación entre la estructura atómica o microscópica y las propiedades físicas o químicas de los materiales en estado sólido. Nos referimos a un campo multidisciplinario que no corresponde solamente a un área específica de la ingeniería. Tenemos el área de la metalúrgica, el área de la ingeniería mecánica, el área de la ingeniería eléctrica, área de la ingeniería civil y hasta el área de la biomecánica. Es decir, las ciencias aplicadas en el desarrollo de materiales novedosos, materiales tradicionales, en el cual se busca mejorarlo, optimizarlo, según sea las condiciones de estudio, según sean las condiciones de aplicación de esto en las diferentes áreas. De allí es de carácter multidisciplinario. En el sentido que busquen entender, mejorar y diseñar los materiales. ¿Cuáles son los materiales? Por ejemplo, tenemos los metales, los cerámicos y polímeros. Y así crear compuestos, materiales relacionados, nuevas aleaciones, mejores desempeño y funcionamiento de los existentes.
Veamos nuestro tetraedro de la ciencia de los materiales. Tenemos los vértices, tenemos en una arista su aplicación, en el centro o en otra arista, en este caso, figura tridimensional, donde consideramos las propiedades de los materiales y esto cómo se relaciona a través de tipos, el tipo de material y la magnitud del mismo y cómo reacciona a los diferentes estímulos. En vértice analizamos la estructura y la estructura se divide en macroestructura y microestructura. Macro, como se explica, a nivel de mayor escala y micro a una escala mucho más pequeña. Es decir, una escala mayor y acá tenemos el estudio a una escala atómica, escala mucho menor en cuanto a magnitudes físicas. Y en el otro vértice tenemos su composición química, donde vemos que participa una característica para sustancias puras, aleaciones, observando el tetraedro, vemos la amplitud, todo lo que abarca las ciencias de los materiales para obtener o mejorar un material o bien sea nuevo o en función del desempeño que se quiera obtener basado en el desarrollo o en la aplicación del campo de la disciplina donde esté realizando el estudio. ¿Sí? Es, además de útil, abarca todas las ramas de la ingeniería en ciencias y aplicación. ¿Cómo podemos clasificarlo? ¿Cuál sería su clasificación? Tenemos las principales familias. Tenemos la familia de los metales, donde podemos visualizar algunos ejemplos como el hierro, el aluminio, hierro, aluminio, cobre. Son metales en condiciones puras o aliadas. Tenemos el campo de los semiconductores, muy aplicado en electrónica, el silicio, el germanio. Tenemos materiales compuestos donde la dominancia va orientada a las fibras.
tipo de fibra. Tenemos algunos ejemplos. En la parte textil, de la fibra que constituye el tejido de dicha tela. El nylon, el Kerla, utilizado en los chalecos de protección corporal, pero también podemos ver que en la parte de las comunicaciones, fibras ópticas para comunicación, donde tradicionalmente se utilizaban metales como el cobre y las sustituimos, o en gran parte las sustituidas, pues, para optimizar, mejorar la aplicación. ¿Ok? Fibra óptica puede generar mayor capacidad de transmisión y recepción de datos, voz e imagen. Tenemos los polímeros, a base de componentes de caucho, plástico, entre otros. Y los materiales cerámicos. Entonces, estamos hablando que tenemos 5 grandes grupos de familias de los materiales, donde la ciencia de los materiales, aplicado a la ingeniería, tiene un campo amplio en función del desarrollo de aplicaciones y mejoras en los desempeños de las funciones, tanto en los existentes como en nuevos materiales que se estén desarrollando. Visualizamos acá lo referente a las estructuras de los materiales. Aquí tenemos nuestra tabla periódica. La tabla periódica nos indica cómo es la composición y comportamiento de cada material en sus diferentes clasificaciones. Tenemos no metales, metales alcalinos, metales de transición, entre otros, para el caso de metales. Pero la tabla periódica, recuerde que es de manera amplia, incluye gases, entre otros. Como pueden visualizar acá, la tabla periódica se compone de familias o grupos, cada en filas, y en las columnas los periodos de cada uno. Acá mostramos la diferenciación, los diferentes colores según la clasificación de los materiales. Fíjense que acá tenemos en la tabla periódica el elemento más simple que es el hidrógeno y él corresponde a un no metal. Y tenemos nuestros metales de transición en color gris, que son aquellos metales que podemos combinar y mejorar las propiedades. Recuerden que el hierro, que es ferrita, acá, al combinarlo con carbono, estamos generando un material compuesto
un material aliado, donde la propiedad que estamos buscando al agregar el carbono es mayor tenacidad, mayor resistencia, condiciones de trabajo. Entonces, fundamental para uno de los materiales, partiendo de la tabla periódica, analizamos comportamientos según la estructura y la clasificación familia, grupo, versus periodos donde estos interactúan y con quién puede interactuar. Ampliando un poco más la tabla periódica en función de la estructura de los materiales, observamos la misma combinación de colores, pero con sus propiedades características. Es característica en función de la estructura de cada uno de los materiales. Es que la tabla periódica son todos los elementos que existen en el planeta. Ahora lo tenemos aplicado en la vida cotidiana, en la ciencia, en la ingeniería, en la medicina y en el día a día de la vida cotidiana. Acá observamos cómo se le realiza o se muestra la ampliación del material de ferrita, el cual llamamos hierro, que tiene ciertos valores según el ensayo, el análisis. En tal sentido, si lo vemos de manera microscópica, la lámina anterior nos mostraba la tabla periódica y la vemos de manera macro. Si vemos ahora de manera micro, observamos un átomo donde tenemos un núcleo y ese núcleo es orbitado por diferentes niveles conformado por electrones. Entonces, ya aparece la palabra electrones, esta parte de análisis micro está refiriendo al comportamiento electrónico de los materiales. Estos órbitas de los electrones se muestran en función de niveles. En este caso, para el núcleo, más cerca del núcleo tiene un nivel K, luego le sigue un nivel L, luego le sigue un nivel M, luego seguiría un nivel N en función de la densidad del material. Es decir, que un material cuando es su característica, el material es más denso, menos denso, rígido, dúctil, su comportamiento electrónico varía porque varía su empaquetamiento del mismo. Cuando nos referimos a empaquetamiento del empaquetamiento, esos electrones, la composición, la cantidad de electrones que orbitan al núcleo de dicho átomo. Ya hemos visto la parte micro, la parte macro, pero inicialmente no mostraba en la
láminas anteriores. Volviendo a la parte de nuestra tabla periódica, parte macro, entonces vemos el incremento del número atómico, comportamiento enlazado entre macro a micro. Si se desplaza a la derecha, tenemos un incremento del enlace atómico. Y si viene, se desplaza hacia su parte inferior, como vemos acá, se incrementa los niveles energéticos. Y fíjense que acá, en la parte central, mostramos los metales de transición, que eran los metales, la lámina anterior de color gris, los que permiten, los que son más presto a trabajar para modificar su número atómico y sus niveles energéticos. A eso es donde nosotros vamos con la ciencia de los materiales, a realizar la modificación de atómicos y su número, niveles energéticos, para optimizar, mejorar los materiales. En este caso, si estamos hablando de materiales de tipo metálico, susceptibles a transición. En ese sentido, es el punto de partida para visualizar el comportamiento que vamos a ver en el manejo de síntesis. El manejo de síntesis es en esa manipulación que realiza la ingeniería para obtener ciertos metales característicos con un desempeño de acuerdo o de acorde a las necesidades que se requieren. En este sentido, entonces, metales de transición para modificar el incremento, el incremento atómico y sus niveles energéticos, debemos de realizar los arreglos atómicos. Realizar los arreglos atómicos, lo cual influye directamente en el comportamiento y propiedades del material. Esto que vemos acá es nuestra estructura cúbica del material. Entonces, esto es nuestra estructura cúbica. ¿Por qué cúbica? ¿Por qué lleva este nombre? Porque es un cubo y real tridimensional, un cubo tiene 6 caras, 2, 3, 4, 5 y la de frente es 6. Entonces, es un cubo que tiene la estructura cúbica, posee 6 caras y en sus vértices es donde vamos a arreglar, modificar o agregar los átomos. Vértices y centro de las caras, que es lo que vamos a ver más adelante, la estructura BCC, FCC, centrada en las caras, centrada en el cuerpo, centrada en los vértices.
De esta manera entonces vemos las propiedades de los materiales. Tenemos un gran número según la aplicación, ¿no? Un gran abanico de propiedades según la aplicación. Ejemplo, tenemos impermeabilidad, conducción eléctrica, capacidad para que fluya la luz, elasticidad, resistencia o dureza. Y a partir de ella tenemos categorías, por llamarlo de alguna manera, que serían las características particulares de cada una de las propiedades principales. Veamos acá de la conductividad eléctrica o de la conducción eléctrica. Nos dice, bueno, tenemos para los conductores, el caso de los conductores o el caso de los aislantes. Para el caso de los conductores, ¿qué debemos de precisar? ¿Qué debe tener? Bueno, que permita el paso de la electricidad. Y si es un metal, el más óptimo sería el material de cobre. Pero si lo que queremos que no pase, que sea aislante, entonces su condición es que no permita el flujo de electrones. Es decir, no permite el flujo de la electricidad a través de material. Si vemos la capacidad para dejar fluir la luz a través de, tenemos transparente y tenemos opaco. Transparente tenemos el cristal y opaco era. Entonces, en alguno de estos propiedades, seguro que se desarrollan nuestros campos de aplicación. Este estudio, bien sea laboral o bien sea de investigación, para la mejora de los mismos. En este sentido, vemos que entre esas propiedades debemos considerar las físico-químicas, las mecánicas, las tecnológicas, sensoriales, regidas por los sentidos, y la ecológica, que va en función de nuestro medio ambiente. Encontramos las diferentes condiciones para la físico-química, la mecánica, tecnológicas, sensoriales y ecológicas. Fíjense que para la tecnológica debemos de tener la ductibilidad, maleabilidad, resiliencia, resistencia mecánica, soldabilidad, entre otras. La sensorial es la que definimos por los sentidos, color, brillo, olor, textura, entre otros. Y básica para la ecológica, que es toxicidad y la biodegradabilidad del tiempo y en los ambientes. Bueno, el ambiente para evitar que contaminaciones después de que estos materiales cumplan con su condición de funcionamiento. Debemos de considerar también que nuestra masa atómica para un átomo de hidrógeno, aquí las condiciones, tenemos masa del protón y neutrón, las cuales son iguales, de 1,67 por 10 a la menos 24 gramos. La del electrón, y nuestra unidad atómica, que ve en función de nuestro átomo,
de carbono. Como muestra ahí la disposición. Nos indica que también tenemos nuestro número de Avogadro, que su constante es de 6,022 por 10 a la 23 átomos por cada mol. Esto no corresponde no más que al número de átomos o moléculas por mol. Por lo tanto, las unidades, la masa atómica viene en gramos mol. Los enlaces atómicos. Tenemos metálico, covalente, iónico y el de Van der Waals. Acá tomamos un ejemplo del tenesio de la tabla periódica donde este valor mostrado acá corresponde a quién? A su número atómico. Este valor a su masa atómica. Acá a su nombre, en este caso, el texenio. Punto de fusión para 2140 grados Celsius y punto de ebullición para 5030 grados Celsius. Una densidad medida, digamos, por centímetro cúbico para los gases, para los sólidos y para los gases se mide en gramos por litro, milibar. Y una condición si es radioactivo o no. En este caso, este material es radioactivo. Y tenemos una comparación versus la plata, donde tenemos que su número atómico es de 47, su masa atómica es de 107,83, tenemos una densidad de 10,5 gramos por cada centímetro y no es radioactivo, entre otros los valores que vemos allí mostrados. Entonces, propiedades y características de las estructuras de cada uno de los materiales. Aplicaciones específicas. Bueno, acá tenemos un diagrama donde tenemos resistencia en función de megapascal versus la densidad y tenemos diferentes aplicaciones. Tenemos espuma, en este caso de FPP, tenemos colcho y vamos subiendo hasta donde tenemos mayor resistencia y mayor densidad, que son los aceros y níquel, ¿no? Unidades particulares. La estructura cristalina, lo que le comentaba anteriormente, tenemos la básica, que es nuestra estructura primitiva, que tiene el arreglo en los vértices de su estructura cúbica, centrada en el cuerpo, que todo va centrado, unido, la, el arreglo está formada en el cuerpo, en la estructura cúbica del material, y centrada en las caras, que va en función en cada una de las caras del arreglo cúbico. Tres tipos de casos. Nuestros arreglos. Y acá vemos acá los ejemplos de los arreglos cristalinos. Tenemos la cúbica centrada en el cuerpo. Como ejemplo tenemos el hierro, tenemos plomo. Centrada en las caras, tenemos como ejemplo el material correspondiente aluminio, níquel,
cobre, entre otros. Y tenemos un arreglo hexagonal, ¿ya? Para casos particulares. Lo que debemos de saber. Así que, simplificando, todos estos arreglos cúbicos, lo hemos dicho, la simple o la básica o la primitiva, centrada en las caras y centrada en el cuerpo, ¿para qué nos sirve? Para el factor de empaquetamiento. ¿Qué es el factor de empaquetamiento? ¿Cómo vamos a arreglar y empaquetar esos átomos para la aplicación característica de cada elemento? Elemento de nuestro átomo del material. Tenemos la diferencia entre cristalino, cristal y vidrio. La diferencia va en función de sus arreglos. El cristalino tiene un arreglo homogéneo. Un arreglo homogéneo. Fíjense cómo está arreglado. Luz, estructura cristalina. Y el amorfo es aleatorio. Entonces, esto es arreglo, estructura cristalina, y esto es un arreglo de estructura cristalina. Aleatorio y homogéneo. Entre las propiedades mecánicas y físicas tenemos, ella responde a una fuerza externa. Esa fuerza externa sería tensión, compresión, acto, entre otros. Y debemos de considerar resistencia a la tracción, a la compresión y a la fatiga. Y acá se muestra a qué corresponde cada una de estas definiciones. Por ejemplo, la fatiga es bajo condiciones de cargas cíclicas repetidas, una y otra vez sobre el cuerpo, o sobre el elemento, o sobre el material. Debemos de considerar dureza, tenacidad, elasticidad, plasticidad, fragilidad, ductibilidad, maleabilidad y su modo de elasticidad. Entonces, eso nos da cuenta del carácter interdisciplinario o multidisciplinario del estudio de los materiales. La mayoría de los metales que se encuentran en la naturaleza, combinados químicamente, forman materiales conocidos por el nombre de mena. Es decir, cuando ellos combinan químicamente, esos materiales reciben el nombre de menas. Tenemos bauxita, austenita, pirita, cementita. ¿Eh? Y aquí hacemos una aclaratoria. El cobre y la plata, siguiendo el oro, son poco reactantes, es decir, no combinaron, son poco combinatorios. Por lo cual, ellos se encuentran de esta manera, de forma natural, naturaleza. Claro, se puede este, degradar la propiedad, la tenacidad, pero nosotros lo conseguimos de manera natural en la naturaleza. Condiciones puras, sustancias puras. En tal sentido, estos metales se llaman metales nobles. Las propiedades que ella debe tener de manera intrínseca debemos analizar densidad, punto de fusión, lo vimos en donde, en la tabla periódica, conductividad, tanto térmica como eléctrica, coeficiente de expansión, capacidades magnéticas,
y óptica. ¿Qué tipo de ensayo debemos realizarle a los materiales? Tracción, compresión, plegado, dureza, fluencia, impacto, fatiga o envejecimiento acelerado a través de ataques químicos. ¿Para qué son estos ensayos? Para determinar el comportamiento de los materiales, de qué tipo, metálico, para sus aplicaciones. Entonces también tenemos ensayos no destructivos, inspección visual, radiográfico, donde incluimos rayos X o rayos gamma, ultrasonido, magnético y de líquido penetrante. Entonces tenemos dos tipos de ensayos: ensayos destructivos y ensayos no destructivos. No destructivo lo vimos en la página, en la lámina anterior, y aquí mostramos cuáles corresponden los ensayos no destructivos. Acá vemos entonces nuestra curva de esfuerzo de formación, donde tenemos el esfuerzo y tenemos la deformación. Tenemos una parte elástica en esta primera sección, tenemos una parte plástica correspondiente a nuestra segunda sección y tenemos la ruptura correspondiente a nuestra tercera sección de análisis. Tenemos nuestra característica particular de esfuerzo máximo de fluencia y esfuerzo máximo admisible. Ciertas condiciones de dureza de los materiales, digamos, nuestro análisis de dureza para diferentes tipos de materiales, donde observamos que el de mayor dureza es el diamante y el menor. Gracias por su atención. Estoy atento a cualquier duda, cual la manifiesta a través del foro de dudas. Sería hasta nuestro próximo encuentro, nuestra próxima clase en vivo. Gracias.